Si alguien les puede hablar de fracasos y volverse a levantar, somos nosotros dos. Y mucho que les vamos a compartir es precisamente eso, para evitarles que caigan en las faltas o los errores que nosotros cometimos, Sí. pero aparte, bueno, pues no todos son fracasos, también hay aciertos, y que si lo haces de manera consistente y sistemática, esa es nuestra idea, el ponernos la cachucha científica y ver a través de hipótesis qué sí funciona, qué no, y empezar a correlacionar esos datos para poderles brindarles a ustedes esa oportunidad de que puedan evitar esos grandes errores y grandes fracasos que nosotros tuvimos, pero aparte que también hagan de la manera correcta. Entonces, en este proceder, el día de hoy, bueno, vamos a estarles platicando muchísimo sobre muchos temas. Sin embargo, el tema de hoy es precisamente ese. Sabemos, y lo que estaba platicando ahorita Diego, que las finanzas son parte fundamental. Tienes que conocer matemáticas, porque cuando dicen matemáticas, la mayoría les da una flojera, ¿no? Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista práctico, que nosotros estamos diciendo, estos son los tipos de finanzas, los tipos de números que tú debes de conocer como empresario para poder hacer las cosas correctamente. Y ese es el tema que vamos a tocar con el especialista, que es Diego Milán. Platícanos, Diego, sobre este tema en particular, y ya tendremos mucho tiempo para estarles platicando en otras ocasiones sobre todas las demás cosas que estamos desarrollando y platicando cada día, ¿no? Sí, fíjate que dos aspectos súper importantes que pareciera que son herramientas solo para las grandes transnacionales, pero que yo he descubierto que incluso son más valiosos en empresas pequeñas o que van arrancando, es el tema de los costos estándar y el otro que son los presupuestos. Y me explico en cada uno. El costo estándar, pues normalmente cuando tú vas a arrancar, pues sobre todo la gente que es experta en el tema de la operación, sabes perfectamente cómo ensamblar el producto, qué es lo que va a llevar, lo conoces perfectamente. Entonces, a veces conoces más la estructura del costo del producto que de todo el gasto de la entidad, ¿no? A veces es más fácil que a un empresario, un emprendedor, se le vayan cosas tan básicas como teléfono, luz, renta, sueldos, etcétera, que pareciera ser que es lo más fácil y evidente. Y en cambio, lo que es el producto, que pareciera ser lo complicado, eso lo traen aquí y lo saben perfectamente. ¿Por qué digo que es importante? Porque ya en la operación, obviamente con el volumen vas a empezar a conseguir descuentos y demás, pero también con una operación que empieza a crecer, si se te sale de control, empieza a crecer el desperdicio, empiezan a haber ineficiencias. Entonces, si no tienes bien asegurado cuál debe ser el estándar, esas fugas que empiezan a ver no las detectas hasta que son millonarias, o por lo menos de cientos de miles de pesos mexicanos o de miles de dólares, ¿no? Siempre es complicado con ese tema de Latinoamérica porque las monedas todas tienen diferentes paridades con el dólar, ¿no? Ya ves en Chile o en Colombia que tienen muchísimos ceros porque no le quitaron como nosotros, ¿no? O como en Perú. Pero bueno, regresando al tema, el otro que son los presupuestos, es precisamente cómo visualizaste el negocio, cómo se va desarrollando y a veces cuando este gasto empieza a crecer, el emprendedor se estresa y quiere empezar a amarrar todo y a no gastar en nada, lo cual obviamente empieza a crear ineficiencias. Entonces es ver, este era el objetivo, estamos gastando lo que debe de ser, pero hubo un área que no la visualizamos. Y hay que gastarle porque es indispensable gastarle, porque si no le metes ahí, no se puede crecer. Si no le metes ahí, no tienes acceso a gente de mayor valor. Háblese colaboradores, háblese asesores, háblese incluso viáticos, porque si quieres crecer tu mercado, y ahorita la pandemia nos enseñó que lo podemos hacer todo por Zoom, pero hasta hace todavía 2 años, pues querías tocarle la puerta a Albertsons en Estados Unidos o a Walmart o a cualquier cadena grande, pues tendrías que ir, ¿no? Tienes que sacar una cita y tienes que ir a la junta, etcétera. Y entonces todas esas cosas que parecen imponderables o que son nuevos, pues en realidad es solamente invertirle al futuro. El concepto de inversión a veces va más sobre fierros y es más fácil de entender que yo compro una máquina que me va a dar X cantidad de piezas y esas piezas las vendo y entonces ya tengo más ingresos y así.
pero hay otros que van medio ocultos, como todo esto que te digo, ¿no? Tema también de permisos, licencias, impuestos, que dices, ay, cabrón, ¿esto cuándo se acaba? Regresando a todo este tema de los presupuestos, que me fui a la parte completamente operativa, internacional, pero son cosas que no ves venir, y si no tienes un control específico en tu contabilidad de saber que el 90% de tus gastos están dentro de rango y estás gastando de más por estas cosas, pero son temporales. Entonces tienes que saber que son temporales. Y Y si se te aparte acabó la lana y no hay para eso. hay ciertos costos como los que estabas diciendo, operacionales, que muchas veces no los tienen ni siquiera en papel, ¿no? O sea, dices, tengo que agarrar un avión para irme a ver, mencionaste a Albertsons, pero vamos a decir, a cualquier cadena, Walmart, quien sea en Estados Unidos, a Costco, pues ese gasto del avión, del hospedaje y eso, muchas veces no está ni siquiera contemplado y no lo aplican a su contabilidad, ¿no? A sus finanzas, que al rato viene a tronarte todo ese rollo y que empiezas a ver cómo truenan algunas empresas, ¿no? Por Sí, lo sí, mismo. sí. Sobre todo cuando el tamaño que tienes es pequeño o cuando estás todavía en la etapa de, como de planeación, ¿no? Digo, preoperativo se le llama, ¿no? Desde un punto de vista netamente financiero contable. Entonces hay veces que tú planeaste que vas a poner un negocio, necesitas $50,000 y pues cuál, que no fueron 50,000, fueron 70,000. Y si los otros 20 no los consigues, pues igual y quiebras sin ni siquiera haber vendido una sola pieza y te quedas con los domis, te quedas con, con el desarrollo, te puedes quedar hasta con una patente, ¿no? Que igual y tiene un valor grandísimo, pero a ver, ahora trata de salir a venderla al mercado, te van a decir que no, porque lo que vale son las ventas, lo que vale son los flujos y te empiezas a topar entonces con este tipo de cosas. Entonces sí es importante, creo yo, digo, a lo mejor yo como es mi background financiero, de repente siento que sí es como muy, muy importante, y lo demás la verdad es que son retos que se pueden ir venciendo, pero pues yo digo que te quedas sin lana y te quedas sin nada. Entonces sí, la responsabilidad de hacer todo este rollo financiero de la manera más responsable y planeada posible, pues es como puedes hacer que sobreviva el resto de los colaboradores o tus socios. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, como parte de la inversión inicial de cualquier emprendedor, creo yo que sí debe de estar contemplada toda esta parte financiera. Si se puede hacerlo de manera interna, qué mejor, porque es algo del día a día, es algo eh, de la inmediatez, o sea, la misma tesorería, los gastos, todo eso. Pero si se va a recurrir a un despacho externo, yo insisto en que no sea nada más la parte fiscal, ¿no? Casualmente, precisamente hace rato, estaba yo platicando con un amigo al que le estoy ayudando está desarrollando un proyecto para hacer varias farmacias en el sureste. Y ahorita están montando la prueba piloto. Y en esa prueba piloto, pues precisamente me dice, es que ¿qué horas trabajo? O hago las transferencias, o capturo la contabilidad, o me pongo a trabajar. Y creo yo que ahí es un problema desde concepto, desde inicio, desde origen. Pues es que eso también es trabajar. Lo que pasa es que nadie dice que lo tienes que hacer tú. Si dentro de tu presupuesto pusiste dinero para que te desarrollen una máquina, para hacer la tecnología, para lo que tú quieras que te vayas a desarrollar, pues necesitas también dentro de tu presupuesto asignar dinero para la persona que te vaya a administrar las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante. Hay datos realmente alarmantes, se podría decir, aunque no me gusta esa palabra, en donde el 80% de las empresas truenan el primer año, pero de ese 80%, más de la mitad truenan por temas administrativos financieros. O sea que a veces no es el mercado, a veces no es la competencia, a veces no es que esté complicado a lo que te vas a dedicar, sino que fue simplemente una falta de visión económica financiera, que además es micro, ¿no? Oye, y platícanos, Milán, entonces, ¿cuáles son los puntos a enfocarse? ¿Qué es lo que un emprendedor empieza y dice, yo no tengo ni idea de números, no sé, es más, troné matemáticas, me chocaba, estadísticas y todo ese rollo, pero pues, tengo que aprender a cómo manejar estos costos y demás, a por lo menos conocerlos. ¿Qué es lo Claro. más básico? O sea, lo platicamos el otro día y es pues, los estados financieros,
Sí. Flujo de caja, ¿no? De esto, platícanos, por favor. Sí, sí, sin duda alguna, por más que lo odies, si te vas a meter a este mundo, es como querer hacerte piloto de Fórmula 1 y que te dé hueva ir a poner gasolina. Pues no se puede. O sea, si vas a ser piloto, te tienes que parar a poner gasolina. Y no digo que seas experto en mecánica, pero pues sí, la comunicación que hay a la hora de la carrera, pues tienes que saber si algo se está calentando, si algo está fuera de rango, si algo no funciona. En una empresa, ese tablero que tiene el auto de Fórmula 1, ese tablero, el 80% es financiero. Claro que hay los Key Performance Indicators, o que les llaman KPIs, en donde hay, pues, que si el inventario, que si la venta, que si la eficiencia, que si la productividad, etcétera. Pero si te pones a pensar, incluso cada uno de esos tiene un impacto financiero, porque o es ingreso o es gasto y lo tienes que controlar para poder tener una visión de hacia dónde vas. Entonces, esta parte financiera hay que aprenderla a fuerzas. Digo yo, no te digo que seas experto en leer un balance o a lo mejor un estado de cambios, pero sí al menos un estado de resultados. Y como decías, un estado de flujo, ¿no? ¿Cuánto entra y cuánto sale? Y hay que procurar que siempre, así como en las finanzas personales, salga menos de lo que entra. Hay gente que dice, no, es que yo cuando gane 100,000 voy a tener en orden todas mis finanzas personales. Y cuando ganes 100,000, perdón, pero no es cierto, porque gastas más. O sea, no hay manera de que si no te metes al rollo de que gano 10, me tengo que gastar 9.90 o menos. Mientras más ganes, más gastas y entonces los problemas son más grandes. No es cierto que al ganar más se solucione el tema, ¿no? Entonces hay veces que, no hay veces, siempre en las empresas es exactamente lo mismo. ¿Cuánto vendo? ¿A qué tengo acceso? ¿Cuánto me alcanza? Muchas veces para crecer necesito de una vez empezar a gastar e invertir en el siguiente nivel. Bueno, ese gasto y esa inversión, solo hay dos maneras que salgan. O de las mismas ventas que ya tienes como proyecto, o de algún crédito, o de algún socio. Sin embargo, imagínate, que también lo he visto, que vayas, consigas el crédito, te gastas la lana en el crédito y de todos modos no lograste arrancar el nuevo proyecto. Ese es el peor de los mundos, ¿no? Otra cosa que es importantísima del tema financiero, crecer duele. Yo siempre lo he dicho. Y entonces, cuando dominas este tema de las finanzas, de los presupuestos y de los flujos, te das cuenta por qué crecer duele. Resulta ser que a lo mejor pues tú eres un productor pequeño y no tienes un poder de negociación con la mayoría de tus proveedores. Y entonces me atrevo a decirte que 50% o más de tus proveedores, cuando tú eres chico, te van a exigir pago de contado. Pero si tú vas a ir por este gran contrato, por si tú vas a ir con esta cadena, si tú vas a ir con el gran corporativo, ellos ni se les ocurre que pueda existir un pago de contado. Te van a hacer llenar un formato de alta de proveedor donde te van a exigir 30 o 60 días de crédito que se pueden convertir en 90. Es más, hay un caso buenísimo que pareciera que es un problema operativo, pero es 100% financiero, cuando por fin logras entrar a una cadena. Y es todo un rollo para catalogarte, para lograr entre 3 y 6 meses que te pongan la primera orden de compra. Lo peor que te puede pasar es que tu producto tenga éxito. ¿Qué? Sí, lo que acabo de decir. Lo peor que te puede pasar es que tu producto tenga éxito. Porque si el consumidor final vacía el anaquel, ¿qué va a hacer la cadena? Te va a poner una segunda orden de compra. Y la primera te pidieron 60 días de crédito. Y tú le fuiste y le pediste dinero hasta a tu abuelita para completar el primer contenedor. Y resulta que cerca de la semana ya tienes que surtir un segundo contenedor en donde el primero todavía le faltan 50 días para que te lo paguen. Imagínate el tamaño del problema cuando te pongan 5 órdenes de compra antes de que te paguen la primera. Es un problema netamente financiero. Hay herramientas, por supuesto, para hacerlo. Cuando tú ya tienes el contrato con la gran cadena, cuando tú ya tienes los flujos, la facturación y demás, puedes ir a conseguir dinero. ¿Cómo? A través de crédito, a través de factoraje, a través de 1000 formas. ¿El dinero te lo van a dar antes de que tengas que surtir el segundo contenedor? No. Para de aquí a que tu expediente sea aprobado por el banco, por la financiera, por quien sea,
van a pasar 2 o 3 meses. Entonces, hay que tener en consideración esto. ¿De dónde sale esa información? De un presupuesto. ¿De dónde sale el presupuesto? Pues de un conocimiento financiero. Entonces, aguas con dónde te vas a meter. Si eres un emprendedor que nada más vas a vender servicios y algo sencillo y solo estás vendiendo tu know-how, pues no tienes este tipo de problema. Porque aunque el cliente te pida crédito, tu mayor gasto está en tu cerebro y digo, a menos que de veras no tengas ni para la renta o para comer, que te puede generar un cierto estrés, en realidad no es tanto problema. Si tú eres una empresa de servicios que ya creció, tiene empleados, tiene gerentes, etcétera, hablemos, no sé, se me ocurre un despacho contable o de abogados, algo así, pues también termina siendo un tema financiero. Y así, el negocio que me digas termina teniendo este tipo de impactos que se pueden prever. Nunca vas a tener varita mágica y vas a atinarle exactamente qué, pero también por eso se pueden hacer escenarios, ¿no? Haces el escenario óptimo, haces el escenario ideal o normal o medio, pero también siempre hay que tener en mente el worst case scenario, ¿no? ¿Qué es el worst case scenario? Que vendas mucho menos de lo que habías pensado y que gastes mucho más de lo que habías pensado. ¿Qué vas a hacer en ese escenario? ¿Tronar como el otro 80%? ¿Bajar la cortina? O, como siempre hemos platicado tú y yo, creo que la gente que más nos puede poner atención en todo esto son los que de alguna manera ya sabían, ya eran buenos, ya dominaban cierta área, se aventaron a emprender, pero les golpearon todas estas partes del negocio que no vieron venir, ¿no? Digamos que fue un boxeador en donde lo de menos fue el otro boxeador. Se acabó el agua en la esquina y te ganaron por deshidratación. Imagínate, es un absurdo, ¿no? Pero así los ejemplos luego suelen ser así. Entonces, sí creo yo que entonces las empresas que perduran, obviamente hay un enorme porcentaje de corazón, de empeño y de trabajo arduo para prevalecer en el tiempo, pero también está esta parte de orden y de administración y de números. ¿Qué se puede hacer? Pues mi recomendación siempre es, desde el principio, pensar como grande, pensar como empresa gigante, hasta donde tus recursos lo permitan, ¿no? Hay softwares que valen 2 o 3 mil pesos para llevar la contabilidad. Entonces, no sé el tamaño de cada emprendedor, o sea, evidentemente si es micro, muy micro, y solamente vas a salir a vender arepas, tacos o tamales, pues está complicado que tengas un contador. Pero si el proyecto ya involucra algo en donde podamos hablar de una renta, de empleados, de a lo mejor miles de dólares de ventas, yo sí recomiendo altamente que se incluya a una persona por lo menos con esos conocimientos básicos para tener la contabilidad y ya después ir creciendo. O sea, no tengo que tú como emprendedor tengas un director de finanzas que a la hora que volteas a ver o buscas en el LinkedIn, te va a costar 100 mil pesos de sueldo, que son como 5 mil dólares mensuales. El emprendedor me va a decir que estoy loco y tiene razón, pero sí es una parte que hay que tener en consideración. Ahora, tristemente para el emprendedor, es un recurso que porcentualmente va a ser muy oneroso al principio. A lo mejor esta administración le va a costar el 30-40% de sus ingresos, pero si creces, como este tipo de cosas son los famosos costos fijos, rápidamente se debe absorber y en el mundo ideal tu administración debe de oscilar entre el 5 y el 10% de tus ingresos nada más. Por muchos millones de dólares que ganes, va en proporción. Entonces, a menos que sea de muchísimo volumen, en donde sí, márgenes, administración, operación y todo son de 2 o 3 puntos porcentuales. Pero ya quisiéramos tener un emprendedor que sea el próximo Alibaba, que a lo mejor cuando hablamos de Walmart o Costco y eso parece inalcanzable porque son empresas que tienen 70 años, pero se me olvidó ahorita el dueño de Alibaba, pues él... Jack Ma. Jack Ma, es buenísimo escucharlo, él es altamente inspirador porque hablando de fracasos, él fracasó como unas 15 veces tratando de conseguir trabajo.
Y entonces, como lo rechazaron en todos lados como empleado, no le quedó de otra más que emprender. Él era el único que no se autorrechazaba, ¿no? Y mira dónde está.